La noche caía sobre la Ciudad de México, con un cielo grisáceo y un aire húmedo que impregnaba las calles iluminadas por farolas intermitentes. En lo alto de un edificio en Polanco, Alejandro Montiel observaba la ciudad desde la terraza de su penthouse. El bullicio del tráfico, el rumor de las sirenas y el vaivén incesante de personas parecían quedar muy lejos de él, como si viviera en una burbuja hecha de cristal y mármol. Todo a su alrededor respiraba lujo, muebles italianos, cuadros de artistas reconocidos y un silencio que, aunque costoso, le pesaba como una losa en el pecho. El teléfono fijo de su despacho sonó de pronto. Casi nunca lo usaba, pues para él todo se resolvía por celular o con asistentes. El timbre resonó con insistencia y al levantar la bocina escuchó una voz temblorosa. «¿Hola?», dijo Alejandro con cautela. «Perdón, creo que marqué mal», contestó una mujer al otro lado. Su voz era cálida, dulce, pero impregnada de una melancolía difícil de ignorar. Él estuvo a punto de colgar, pero algo en aquel timbre lo detuvo. No era la típica llamada de negocios, ni una propuesta de inversión, ni un reclamo disfrazado de cortesía. Era simplemente una mujer, extraña y desconocida, que hablaba como si necesitara ser escuchada. «No se preocupe, suele pasar», respondió él sin saber por qué seguía sosteniendo la conversación. Hubo un silencio breve y después un suspiro. «Perdón de nuevo, es solo que no quería colgar todavía. A veces me cuesta mucho sentir que alguien me escucha». Aquella confesión atravesó a Alejandro como un rayo inesperado. No supo qué contestar. Millones de veces había escuchado discursos, adulaciones y ruegos, pero nunca una verdad tan desnuda, tan simple y dolorosa a la vez. Y en ese instante, sin planearlo, comenzó algo que lo llevaría a descubrir un mundo completamente diferente al que conocía. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos donde la vida de Alejandro cambiará para siempre. Alejandro no se reconocía a sí mismo. Normalmente habría cerrado la conversación con un gesto frío, pero esa voz lo había desarmado. «Si quiere hablar, puede hacerlo», murmuró casi en automático. Del otro lado, la mujer guardó un silencio largo, como si buscara reunir valor. Finalmente, se presentó. «Me llamo Mariana. Disculpe si sueno imprudente, pero ha sido un día muy difícil». Él asintió en silencio, como si ella pudiera verlo. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que escuchar podía ser más valioso que imponer su voz. La conversación no duró mucho. Mariana agradeció su paciencia y colgó apresuradamente, quizá arrepentida de haber compartido tanto con un extraño. Alejandro permaneció con el auricular en la mano, mirando la ciudad a través del ventanal. Sus pensamientos se agolparon. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué lo había conmovido tanto? Esa noche no pudo dormir. Caminó por su enorme departamento, con sus pasillos interminables y habitaciones de sobra, todas impecables pero vacías. Los recuerdos de la llamada lo perseguían, la voz quebrada, el suspiro contenido, la sinceridad que no había encontrado en años. Al amanecer, mientras el sol teñía de naranja las montañas que rodeaban el Valle de México, Alejandro se dio cuenta de algo inquietante. Por primera vez en mucho tiempo, esperaba volver a escuchar una voz, no una cifra en sus cuentas, no un contrato firmado, sino simplemente una voz que lo había hecho sentir menos solo. No lo sabía aún, pero aquella llamada accidental abriría una grieta en su vida de apariencias y lo obligaría a enfrentarse a una verdad que había evitado durante años. El dinero podía comprar silencio, comodidad y respeto, pero jamás un corazón que hablara con autenticidad. Y así comenzó la historia de un millonario que, sin proponérselo, descubriría que la riqueza más grande se esconde en lo inesperado, en la vulnerabilidad de otros y en el eco de una voz desconocida que llega cuando menos se espera. El eco de aquella llamada seguía resonando en la mente de Alejandro. Durante el día intentó concentrarse en las juntas de su empresa, en los balances de inversión y en la presentación de un nuevo hotel en Cancún,
Pero la voz de Mariana se infiltraba en cada silencio como un susurro que no podía borrar. Era absurdo, pensaba. Un hombre como él no debía obsesionarse con algo tan insignificante como una llamada equivocada. Y sin embargo, lo estaba. Esa noche, mientras la ciudad se apagaba lentamente bajo un cielo despejado, su teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido. Alejandro dudó unos segundos, pero contestó. «¿Hola?», dijo con firmeza, aunque por dentro lo invadía la curiosidad. Al otro lado, la misma voz temblorosa respondió. «Perdón de nuevo, no quería molestarle». Alejandro se recostó en su sillón de cuero, apretando los labios para contener una sonrisa extraña en él. «No molesta. Si me volvió a llamar, es porque necesitaba hacerlo». Mariana guardó silencio unos segundos. Luego confesó. «Es cierto. Hoy ha sido aún más difícil que ayer. A veces siento que me ahogo en esta soledad, y marcar su número fue un impulso. Quizá fue una tontería, pero escuchar a alguien distinto me tranquiliza». Él se sorprendió de lo directa que era. Estaba acostumbrado a la diplomacia fingida de empresarios, a la adulación interesada de socios y supuestos amigos. Esa mujer no lo conocía, no sabía nada de él, y sin embargo hablaba con una franqueza que lo desarmaba. «Si hablar le hace bien, hágalo», contestó. Mariana suspiró, como si hubiera estado esperando esa autorización. «Me llamo Mariana, vivo en Puebla, trabajo en una biblioteca pública y cuido a mi madre, que está enferma desde hace algunos años. A veces me siento atrapada, como si el mundo siguiera girando y yo me hubiera quedado detenida en el mismo punto». Alejandro cerró los ojos, dejando que esas palabras calaran. La imaginó rodeada de libros, caminando entre pasillos silenciosos, viviendo una rutina tan distinta de la suya. Había algo en esa imagen que lo conmovía, aunque no quisiera admitirlo. «Debe ser duro», murmuró. «Lo es, pero también tiene su belleza», dijo ella con un hilo de esperanza en la voz. «Los libros me acompañan, las historias me recuerdan que no todo es soledad». La conversación se extendió sin que ninguno lo planeara. Hablaron del clima, de la música que a cada uno le gustaba, de recuerdos de infancia. Mariana le contó que su padre había sido carpintero y que, de niña, le fabricaba estantes para guardar cuentos. Alejandro, casi sin proponérselo, compartió anécdotas de su niñez en Monterrey, aunque evitó revelar demasiado. Cuando la llamada estaba por terminar, Mariana bajó la voz. «Gracias por escucharme. Quizá nunca nos volvamos a hablar, pero necesitaba decirle lo mucho que significa no sentirme invisible». Alejandro se quedó en silencio, sorprendido de lo que aquellas palabras le provocaban. Invisible. Él, con toda su fortuna, con portadas de revistas y un apellido reconocido, se había sentido invisible muchas veces, no frente al mundo, sino frente a sí mismo. «No es una molestia», replicó con calma. «Si quiere llamar otra vez, hágalo». Hubo un silencio largo, casi cálido, antes de que la línea se cortara. Alejandro dejó el teléfono sobre el escritorio, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Aquella mujer no le pedía nada, no buscaba entrar a su vida por interés, solo quería hablar, y, paradójicamente, esa simpleza era lo que más lo atraía. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas artificiales, Alejandro comprendió que algo había empezado a moverse dentro de él. Un lazo frágil, apenas nacido, pero con la fuerza suficiente para desafiar su mundo de apariencias. Lo que aún no sabía era que aquella voz, que parecía tan lejana, pronto se convertiría en la única capaz de atravesar el muro que había construido durante toda su vida. El día amaneció brillante en la Ciudad de México. Desde el ventanal de su oficina en Paseo de la Reforma, Alejandro observaba la interminable fila de autos atrapados en el tráfico. La ciudad rugía como siempre, claxones impacientes, vendedores ambulantes ofreciendo café y tamales, ejecutivos apurados con portafolios. Todo seguía su curso habitual, pero dentro de él algo se sentía distinto. Trató de enfocarse en los reportes que su asistente le había dejado sobre el escritorio.
Eran cifras impresionantes, utilidades, proyecciones de expansión, adquisiciones futuras. Sin embargo, mientras deslizaba la mirada por las hojas, en su mente solo aparecía la voz de Mariana. Esa sinceridad tan extraña para él, tan opuesta a lo que lo rodeaba, lo perseguía con insistencia. A media mañana recibió a un grupo de inversionistas extranjeros. El salón de juntas estaba repleto de trajes oscuros, relojes caros y sonrisas ensayadas. Hablaron de nuevas propiedades en Los Cabos, de alianzas estratégicas y de cifras millonarias. Alejandro asintió. Intervino con frases medidas, incluso bromeó con soltura. Cumplía su papel a la perfección, el de empresario exitoso que no deja resquicios a la duda. Pero en su interior se repetía la misma pregunta. ¿Qué pasaba cuando esas puertas se cerraban? ¿Qué quedaba cuando las copas de vino se vaciaban y las felicitaciones se apagaban? Solo silencio. Un silencio tan pesado como el que sentía al llegar a su penthouse vacío cada noche. Después de la reunión, uno de los empresarios lo felicitó con entusiasmo. Montiel, usted es un ejemplo de disciplina y visión. Su vida debe ser envidiable. Alejandro sonrió con cortesía, pero sus ojos revelaron un cansancio que nadie notó. Envidiable, pensó. Si tan solo supieran lo que se sentía vivir rodeado de gente y al mismo tiempo estar completamente solo. Esa tarde asistió a una fiesta en Polanco, organizada por un viejo conocido. El lugar rebosaba de música electrónica, copas de champaña y conversaciones superficiales. Hombres con trajes impecables y mujeres con vestidos de diseñador se paseaban como si la vida fuera una pasarela interminable. Alejandro saludó, estrechó manos, posó para un par de fotos. Todos lo miraban como al hombre que lo tenía todo, pero ninguno se acercaba por él mismo. Era su dinero el que atraía, no su esencia. En medio del bullicio, una joven se le acercó con una sonrisa calculada. Alejandro, dicen que abrirá otro hotel en Playa del Carmen. ¿Necesita una socia?, preguntó mientras rozaba con disimulo su brazo. Él respondió con amabilidad, pero dentro de sí sintió una punzada de hastío. Cada palabra, cada gesto, parecía girar en torno al mismo círculo. Negocios, inversiones, apariencias. Nadie preguntaba qué sentía, nadie buscaba conocerlo más allá de la superficie. Mientras la música subía de intensidad, él se apartó hacia un balcón. Desde allí contempló las luces de la ciudad, extendiéndose como un mar infinito, y en medio del ruido recordó nuevamente la voz de Mariana. Una mujer que no lo conocía, que no sabía de su riqueza, pero que había hablado con él como con cualquier otra persona. Sin máscaras, sin cálculos, sin interés. Tomó una copa pero no la bebió. Se preguntó por qué esa simple llamada lo había marcado tanto. Tal vez porque en ella había encontrado lo que en todo su mundo de lujo era inexistente: autenticidad. Un amigo lo llamó desde el interior. «Alejandro, ven, te están esperando para la foto con los patrocinadores». Él respiró hondo, se puso la máscara de siempre y volvió a entrar. Pero en lo más profundo de su mente, ya sabía que, aunque todos lo veían como un hombre completo, había una grieta creciendo dentro de él. Y esa grieta tenía el nombre de una mujer desconocida que con tan solo un par de conversaciones había logrado sacudir su mundo de apariencias. El teléfono sonó de nuevo una semana después, justo cuando Alejandro regresaba de una cena con políticos en un exclusivo restaurante de Las Lomas. Se había quitado el saco y aflojado la corbata, pero el cansancio no lograba borrar la incomodidad que le había dejado la velada. Conversaciones interminables sobre inversiones y favores disfrazados de cortesía. Lo último que esperaba a esa hora era escuchar otra vez aquella voz. «¿Alejandro?», preguntó Mariana con cierta timidez, como si temiera interrumpir. Él se sorprendió, pero una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro. «Sí, soy yo. No pensé que volvería a llamar». Del otro lado hubo un silencio breve antes de que Mariana confesara: «Tampoco yo lo pensé. Dudé mucho, pero necesitaba hablar con alguien que no me juzgara».
Alejandro se acomodó en el sillón, apoyando un brazo sobre el respaldo. Notó que su voz sonaba más relajada de lo habitual. Entonces dígame, ¿cómo estuvo su semana? Mariana suspiró. Complicada. Trabajo en una biblioteca en Puebla. Es un lugar hermoso, lleno de estanterías antiguas, pero casi vacío de gente. Los niños ya no leen tanto como antes, y a veces siento que cuido un tesoro que nadie valora. Además, mi madre ha tenido recaídas. Pasé 2 noches en vela junto a su cama. La descripción lo atrapó. Casi podía imaginar a Mariana entre estantes polvorientos, pasando páginas amarillentas con la luz tenue de lámparas viejas. Una escena tan distante de su mundo de hoteles brillantes y recepciones lujosas que le resultaba fascinante. «Debe ser muy cansado», comentó él con suavidad. «Lo es, pero también me da propósito», respondió ella. «No tengo una vida de lujos, pero hay momentos en que una sonrisa de mi madre o encontrar a un niño interesado en un libro hace que todo valga la pena». Alejandro guardó silencio. Mariana no se quejaba de su vida, aunque estaba llena de dificultades. Eso lo desconcertaba porque la mayoría de la gente que lo rodeaba siempre pedía más, nunca estaba conforme. Ella, en cambio, encontraba valor en lo poco. «¿Y usted?», preguntó Mariana de pronto. «¿Cómo es un día en su vida?». Alejandro vaciló. No podía decirle la verdad, que pasaba sus horas entre oficinas de cristal, reuniones donde cada palabra estaba medida y fiestas en mansiones donde lo único real eran las copas vacías al amanecer. No quería que ella lo viera como otro hombre rico sin alma. «Mi vida es complicada», respondió finalmente. «A veces siento que todo es ruido y que, cuando quiero escucharme a mí mismo, ya es demasiado tarde». Mariana no lo presionó. Su silencio, lleno de comprensión, le permitió respirar más hondo de lo que recordaba en mucho tiempo. «Entonces tal vez estamos en el mismo lugar», dijo ella con voz serena. «Usted rodeado de ruido, yo atrapada en el silencio». Alejandro sonrió, sorprendido de lo certera que podía ser esa frase. La conversación se extendió hasta entrada la madrugada. Hablaron de música. Ella prefería los boleros. Él confesó que escuchaba jazz para calmarse. Y de comida. Mariana le contó que adoraba los chiles en nogada de su madre, y Alejandro recordó los cortes de carne de Monterrey que lo transportaban a su infancia. Cada detalle revelaba un mundo distinto, y sin embargo cada palabra los acercaba más. Antes de despedirse, Mariana bajó la voz. «Gracias por escucharme otra vez. Quizá no signifique mucho para usted, pero para mí, estas llamadas hacen la diferencia». Alejandro apretó el auricular, como si temiera perder el contacto. «Créame, sí significa mucho». Colgaron. Alejandro se quedó mirando el techo de su penthouse, con una certeza creciente. Algo había cambiado. Aquella mujer, que parecía tan lejana, se había convertido en la voz más cercana que había escuchado en años. El amanecer en la capital lo encontró inquieto, con la mente dando vueltas alrededor de las últimas conversaciones con Mariana. Se levantó más temprano de lo habitual, y mientras el café humeaba en la cocina, decidió mirar una vieja caja de recuerdos guardada en un closet que rara vez abría. Allí encontró fotos desgastadas, cartas amarillentas y, entre ellas, la imagen de un niño de traje escolar parado junto a un hombre de semblante rígido. Era él mismo, con apenas 8 años, al lado de su padre. La memoria lo arrastró de golpe a Monterrey, a esa casa amplia pero fría donde había crecido. Su padre, empresario severo, lo educó bajo la idea de que la disciplina y el éxito económico eran lo único que importaba. Los abrazos eran escasos, las palabras de afecto casi inexistentes. Cada logro escolar era respondido con un «puedes hacerlo mejor». Su madre, aunque más cálida, siempre estuvo enferma, demasiado débil para contradecir la dureza de su esposo. Recordó las tardes interminables en las que se encerraba en su habitación mientras escuchaba a los demás niños jugar en la calle. Para él no había juegos, sino clases privadas de inglés, matemáticas y etiqueta.
Desde pequeño aprendió que mostrar emociones era un signo de debilidad y que la única forma de ser valorado era demostrando poder. Con los años, ese niño solitario se transformó en un joven obsesionado con sobresalir. Se graduó en las mejores universidades, levantó un imperio hotelero y se convirtió en el Alejandro Montiel admirado y temido en los círculos empresariales. Pero cada vez que se miraba al espejo, veía en su reflejo la misma soledad que había acompañado a aquel niño en Monterrey. Esa tarde, durante una nueva llamada con Mariana, algo dentro de él se quebró. «¿Sabe?», dijo él con voz más baja de lo normal. «Cuando era niño nunca me sentí parte de nada. Tenía juguetes caros, ropa elegante, pero no tenía con quién compartirlos. Mis padres siempre estaban ocupados o distantes. Aprendí a no esperar nada de nadie». Mariana escuchaba en silencio. Alejandro podía imaginarla del otro lado, con los ojos fijos en un punto cualquiera, absorbiendo cada palabra sin interrumpirlo. «Supongo que por eso ahora vivo rodeado de ruido y lujos», continuó. «Es como si todavía intentara llenar ese vacío, pero nada lo llena». Del otro lado de la línea, Mariana respondió con suavidad. «No es fácil crecer sintiendo que no somos suficientes, pero que lo diga ahora significa que está buscando otra forma de vivir». Alejandro cerró los ojos. Aquellas palabras lo tocaron más de lo que hubiera querido admitir. Nadie, absolutamente nadie se había detenido a escuchar su historia sin juzgarlo o sin convertirla en chisme de sociedad. Mariana, en cambio, lo escuchaba con un respeto silencioso que le daba fuerza. «Tal vez tiene razón», admitió él con un suspiro. Hubo una pausa seguida del tono amable de ella. «No todo está perdido, Alejandro. Usted todavía puede elegir qué hacer con ese vacío». Él sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba mostrando una parte de sí mismo que siempre había mantenido oculta. Esa grieta que lo había acompañado desde niño, esa herida que había disimulado con éxito, estaba saliendo a la luz frente a una mujer que apenas conocía, pero que parecía comprenderlo mejor que nadie. Colgaron más tarde, después de conversar sobre temas más ligeros, como si ambos hubieran comprendido que era suficiente por esa noche. Sin embargo, Alejandro permaneció despierto hasta tarde, con la caja de recuerdos aún abierta sobre la mesa. Supo que ya no podría seguir escondiéndose tras el papel del empresario intocable. Porque en lo profundo de esa grieta comenzaba a germinar algo nuevo, la esperanza de ser visto, no por lo que tenía, sino por lo que realmente era. La idea lo rondó durante días enteros, creciendo como una semilla imposible de arrancar. Cada conversación con Mariana lo dejaba con la sensación de necesitar más, de querer verla, confirmar con sus propios ojos que aquella voz pertenecía a una mujer real y no a un espejismo de su soledad. Al principio intentó convencerse de que sería una imprudencia, pero la certeza se impuso. Viajaría a Puebla. No planeó decirle la verdad. Para ella, él era simplemente Alejandro, un hombre dispuesto a escuchar. Revelarle que en realidad era uno de los empresarios más ricos del país cambiaría la dinámica, lo sabía. Así que optó por un plan discreto. Justificó ante sus socios un supuesto viaje de inspección a terrenos, donde se pensaba construir un nuevo hotel boutique. Nadie dudó, porque todos lo conocían como un perfeccionista que revisaba todo en persona. Una mañana soleada, su chofer lo llevó hasta la autopista México-Puebla. El cielo estaba despejado y a medida que avanzaban, Alejandro sintió una mezcla de nerviosismo y entusiasmo que hacía mucho no experimentaba. Observaba los volcanes a lo lejos, imponentes y majestuosos, y se preguntaba si Mariana los veía todos los días desde su ventana. Al llegar a la ciudad, quedó impactado por la riqueza cultural que se desplegaba frente a él. Las calles empedradas del centro histórico, las cúpulas doradas de las iglesias, el aroma de Talavera en los mercados y el murmullo constante de turistas. No era un lugar extraño para él. Había visitado Puebla en más de una ocasión por negocios, pero esta vez lo recorría con otros ojos. No era el empresario que buscaba inversiones,
sino un hombre que ansiaba encontrarse con alguien que le había devuelto un poco de humanidad. Antes de marcar el número de Mariana, recorrió el Zócalo. El aire olía a café recién hecho y a dulces típicos. Se mezcló entre estudiantes, familias y vendedores ambulantes, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo como un ciudadano común. A cada paso, pensaba en qué palabras usaría cuando hablara con ella. Cómo explicar su presencia en Puebla sin levantar sospechas. Finalmente se decidió. «Hola, Mariana», dijo cuando ella contestó. «Estoy en Puebla por trabajo». Pensé, tal vez podríamos vernos si no le incomoda. Del otro lado hubo un silencio cargado de sorpresa. «¿En Puebla?», preguntó ella incrédula. «Sí, vine a revisar un proyecto. Y recordé que me habló de la biblioteca. Quizá podría mostrarme ese lugar del que tanto me habló». La duda en su voz fue evidente. «No sé si sea buena idea. Apenas nos conocemos». Alejandro respiró hondo. «Lo entiendo. No quiero incomodarla. Solo pensé que sería agradable conversar en persona, como dos personas que se cruzaron por casualidad. Nada más». Hubo una pausa larga. Después, Mariana aceptó con cautela. «De acuerdo. Nos vemos en la biblioteca. Es un sitio público, así que no pasa nada». Cuando colgó, Alejandro sintió una descarga de adrenalina. No estaba acostumbrado a sentirse vulnerable, pero así se encontraba, ansioso como un joven en su primera cita. Miró las calles alrededor con renovada atención, consciente de que estaba a punto de dar un paso que podía cambiar el rumbo de su vida. El reloj marcaba la hora del encuentro, y mientras caminaba hacia la dirección que Mariana le había indicado, su mente bullía con pensamientos contradictorios. Parte de él temía que ella lo rechazara al verlo en persona, que aquella conexión telefónica no se tradujera en nada tangible. Otra parte estaba convencida de que, aunque fuera un error, necesitaba arriesgarse. Y así, entre el sonido de los pasos sobre las piedras antiguas y el repicar lejano de campanas, Alejandro avanzó hacia el lugar donde, por primera vez, pondría rostro a la voz que había despertado algo que creía muerto en él. El edificio de la biblioteca pública se alzaba en una esquina del centro histórico de Puebla, con su fachada de cantera gris y grandes ventanales que dejaban escapar un aroma a papel viejo y madera encerada. Alejandro se detuvo frente a la entrada, sintiendo cómo el corazón le latía más rápido de lo habitual. No era una junta de negocios, no había millones en juego, pero aquella cita le provocaba una tensión mucho mayor que cualquier contrato. Al cruzar la puerta, lo envolvió un silencio solemne. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que parecían tocar el techo, repletas de volúmenes desgastados por el tiempo. El murmullo lejano de unos estudiantes contrastaba con el crujir del piso de madera bajo sus pasos, y entonces la vio. Mariana estaba de pie junto a una mesa, ordenando libros. Llevaba una blusa sencilla color azul y el cabello recogido en un moño improvisado. Su rostro transmitía serenidad, aunque sus ojos tenían un brillo melancólico. Al levantar la vista y reconocerlo, se mostró sorprendida. «¿De verdad vino?», preguntó con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Alejandro asintió, conteniendo la sonrisa nerviosa que amenazaba con delatarlo. «Se lo prometí. Tenía curiosidad de conocer el lugar que guarda tantas historias». Mariana lo condujo entre los pasillos. Mientras hablaba, su voz se transformaba. Adquiría seguridad al explicar la historia del edificio, la importancia de conservar los libros y el reto de mantener viva la pasión por la lectura. Sus palabras eran apasionadas, llenas de orgullo, como si la biblioteca fuera una extensión de ella misma. «Aquí siento que el tiempo se detiene», dijo ella mientras acariciaba el lomo de un tomo encuadernado en cuero. «A veces pienso que si estos muros pudieran hablar, contarían más verdades que cualquier político o empresario». Alejandro la observaba fascinado. No era la mujer solitaria que había imaginado en sus noches de llamadas. Frente a él había una persona fuerte, entregada a su vocación, capaz de encontrar belleza incluso en la rutina más dura. «Tiene razón», respondió con tono sincero. «En este silencio parece que uno puede escucharse a sí mismo».
Ella lo miró por un instante, como evaluándolo. ¿Y qué escucha usted, Alejandro? La pregunta lo tomó desprevenido. Podía inventar una respuesta ligera, como solía hacer en las reuniones sociales, pero algo en la mirada de Mariana lo impulsó a ser honesto. Escucho que he pasado demasiado tiempo corriendo detrás de cosas que quizá no tienen sentido. Mariana no dijo nada, pero sus ojos reflejaron comprensión. Siguieron caminando entre estantes hasta llegar a una mesa de lectura iluminada por un ventanal. Se sentaron y poco a poco la conversación fluyó hacia temas más personales. Ella le contó que su sueño siempre había sido escribir un libro propio, pero que las responsabilidades con su madre y el trabajo le habían impedido dedicarse a ello. Tal vez algún día lo logre, dijo con una sonrisa apagada. Aunque a veces siento que es tarde para soñar. Alejandro la miró con firmeza. Nunca es tarde. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Esa frase, tan simple, hizo que Mariana lo contemplara en silencio durante unos segundos. Había en su mirada un destello de gratitud, como si aquellas palabras hubieran encendido una chispa olvidada. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Alejandro se descubrió escuchando con una atención que rara vez concedía a alguien. No había contratos de por medio, ni intereses ocultos, solo dos personas compartiendo verdades en un lugar lleno de historias ajenas. Al salir de la biblioteca, la tarde caía sobre Puebla, tiñendo las calles de un tono dorado. Alejandro caminó junto a Mariana hacia la puerta principal. «Gracias por recibirme», dijo él con voz sincera. «No sabe cuánto valoro este encuentro». Mariana asintió, sin comprometerse demasiado. «Supongo que todos necesitamos que alguien nos escuche alguna vez». Alejandro la observó marcharse con paso tranquilo y se dio cuenta de que algo profundo estaba creciendo dentro de él. Esa mujer no solo le mostraba libros, sino también la posibilidad de redescubrirse a sí mismo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina inesperada para Alejandro. Aprovechaba cualquier pretexto para quedarse en Puebla más tiempo del necesario. Le decía a su asistente que necesitaba visitar terrenos adicionales, reunirse con arquitectos locales o evaluar proveedores, pero en realidad lo que buscaba era pasar más horas cerca de Mariana. Una tarde caminaron juntos por el Zócalo. El sol iluminaba las fachadas coloniales y el aire estaba impregnado del aroma a antojitos que se vendían en los portales. Había músicos callejeros tocando marimbas y familias enteras paseando, mientras los vendedores ofrecían globos de colores. Alejandro se sentía extrañamente cómodo allí, como si la vida en ese lugar fluyera a un ritmo distinto al suyo. «Siempre me ha gustado venir aquí», comentó Mariana, mientras señalaba la catedral que dominaba la plaza. «Me recuerda que, aunque mi vida sea pequeña, estoy rodeada de historias enormes». Alejandro la escuchaba con una atención casi reverencial. «Tal vez no lo vea así, pero su vida también es una historia enorme», dijo. «Una que todavía se está escribiendo». Mariana sonrió, aunque con un dejo de incredulidad. «No lo creo. Soy solo una mujer común, sin nada especial». Alejandro negó con la cabeza. «Está equivocada. Lo especial no siempre se mide en grandezas. A veces lo extraordinario está en resistir, en cuidar, en soñar aunque parezca imposible». Ella lo miró en silencio, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Alejandro sintió un impulso de decirle más, pero se contuvo. No podía arriesgarse a revelar su verdadera identidad todavía. Siguieron caminando entre los puestos de artesanías. Mariana le mostró piezas de Talavera, rebozos, tejidos y dulces típicos. Alejandro compró unas cocadas y, al probar una, recordó de golpe la infancia en Monterrey, cuando su madre le daba dulces para suavizar la rigidez de su padre. Esa memoria lo conmovió más de lo esperado. «¿Está bien?», preguntó Mariana al notar el brillo en sus ojos. Él asintió intentando disimular. «Sí, solo recordé algo del pasado». Mariana no insistió. Tenía esa delicadeza de saber cuándo guardar silencio y cuándo preguntar. Esa forma de respetar sus silencios lo hacía sentirse seguro,
algo que no experimentaba en su círculo habitual. Al caer la tarde, se sentaron en una banca del parque. El viento fresco agitaba las hojas de los árboles y los murmullos de la gente formaban un murmullo acogedor. «¿Nunca se cansa de estar rodeado de tanto movimiento?», preguntó ella, observando a los transeúntes. Alejandro la miró fijamente. «En realidad, me cansa más el vacío de cuando todo termina. Prefiero esto, la vida cotidiana, las personas riendo, la sencillez». Mariana inclinó la cabeza, curiosa. «Habla como alguien que está buscando algo que no tiene». Él respiró hondo. «Tal vez lo estoy». No añadió nada más, pero esas palabras quedaron suspendidas entre ambos, cargadas de un significado que ninguno quiso desentrañar todavía. Cuando la noche cayó, caminaron juntos de regreso hacia la biblioteca. Antes de despedirse, Mariana le agradeció. «Ha sido un día distinto. A veces me olvido de que todavía puedo reír y conversar sin sentirme atrapada en mis responsabilidades». Alejandro sonrió con sinceridad. «Y yo me olvido de que todavía puedo sentirme acompañado». Mariana bajó la mirada, conmovida, y él se dio cuenta de que poco a poco la barrera entre ellos comenzaba a desmoronarse. No eran dos desconocidos al azar. Algo más profundo estaban haciendo, algo que los unía de una manera que ninguno había previsto. Esa noche, de regreso en su hotel, Alejandro no dejó de pensar en ella. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la urgencia de encender su computadora ni de revisar balances financieros. Lo único que deseaba era conservar la sensación de paz que Mariana le había dado con su compañía. El vínculo entre ellos había crecido tanto que Alejandro empezó a recibir invitaciones inesperadas: pasear por calles menos turísticas, tomar un café en una pequeña fonda y un día visitar la casa de Mariana. La propuesta lo tomó por sorpresa. Ella lo dijo con naturalidad, sin pensar que para él aquello representaba un paso inmenso. «No es nada lujoso», aclaró ella por teléfono, «pero me gustaría que conociera a mi madre. Siempre me pregunta con quién hablo tanto últimamente». El corazón de Alejandro se agitó. No estaba acostumbrado a que alguien lo recibiera en su intimidad sin esperar nada a cambio. Aún así, aceptó. La casa de Mariana estaba en un barrio sencillo de Puebla, lejos del bullicio del centro. Era una construcción modesta, con paredes encaladas y un pequeño jardín donde crecían bugambilias. Al entrar, Alejandro percibió un olor a pan recién horneado y a hierbas medicinales. Se sintió extraño, como si hubiera regresado a un hogar que nunca tuvo. En la sala, sobre un sillón desgastado, estaba la madre de Mariana, una mujer de cabello canoso, piel frágil y ojos llenos de bondad. «Mamá, él es Alejandro», dijo Mariana con una sonrisa tímida. La señora lo saludó con calidez. «Bienvenido, joven. Qué gusto que alguien acompañe a mi hija. Ella siempre está tan ocupada cuidándome que se olvida de sí misma». Alejandro se inclinó con respeto, sintiendo un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien lo había recibido sin interés alguno. Pasaron la tarde conversando. La madre de Mariana hablaba de su juventud, de los bailes en la feria del pueblo, de los años en que la vida parecía más simple. Alejandro la escuchaba como un niño fascinado. Mariana, mientras tanto, lo observaba discretamente, sorprendida de lo cómodo que parecía en un ambiente tan distinto al suyo. Cuando la madre se retiró a descansar, quedaron solos en la cocina. Mariana preparaba café y él la miraba en silencio, luchando con una verdad que pesaba más con cada día. Ella no sabía quién era realmente. «Tu mamá es encantadora», dijo él, intentando distraerse. «Lo es», respondió Mariana. «Aunque su salud me preocupa, ella todavía me enseña a ver la vida con gratitud». Alejandro bajó la mirada. Esa gratitud lo golpeaba como un recordatorio de lo que él nunca había aprendido a valorar. Y al mismo tiempo, la mentira que sostenía se hacía más insoportable. Se suponía que solo iba a ser un encuentro pasajero. Pero ahora, sentado en esa cocina humilde, sintiendo el calor del café recién hecho y escuchando la risa suave de Mariana, comprendía que se estaba adentrando demasiado.
Mariana, empezó con voz grave. Hay algo que... Ella lo interrumpió sin querer, colocándole la taza frente a él. Gracias por estar aquí. No sé cómo explicarlo, pero me hace bien tener a alguien que no me ve solo como la hija de una enferma o como la bibliotecaria invisible. Alejandro se quedó sin palabras. Esa confianza lo desarmaba, pero también lo encadenaba a su secreto. No podía arriesgarse a confesar aún que era un millonario dueño de hoteles, porque temía que toda la sinceridad que ella le ofrecía se desmoronara. Cuando salió de la casa esa noche, caminó por las calles del barrio con el corazón pesado. Había visto un mundo distinto, cálido y real, pero estaba sosteniendo una mentira que en cualquier momento podía derrumbarse. Mientras regresaba a su hotel, entendió que el precio de aquel engaño sería alto. No sabía cuánto tiempo podría seguir ocultando su identidad, pero estaba seguro de que, cuando la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. El amanecer en Puebla parecía tranquilo, pero Alejandro llevaba un torbellino en el pecho. Había pasado la noche repasando cada gesto de Mariana, cada palabra de confianza que le había entregado. La mentira pesaba más que nunca. Pensó en confesarle la verdad antes de que alguien más lo hiciera. Pero la vida, con su ironía, se encargó de anticiparse. Esa mañana, mientras caminaba hacia la biblioteca para encontrarse con ella, se topó con un puesto de periódicos. El titular lo hizo detenerse en seco. Magnate hotelero Alejandro Montiel invierte en Puebla, acompañado de una fotografía suya estrechando manos en un evento empresarial de meses atrás. El rostro serio y seguro que mostraba en la imagen era completamente distinto al que Mariana conocía. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Supo en ese instante que ya no había marcha atrás. Y lo peor, que ella seguramente lo descubriría sin que él pudiera explicarlo a tiempo. Cuando llegó a la biblioteca, la vio a lo lejos. Mariana sostenía el mismo periódico, con la mirada fija en la foto. Su expresión oscilaba entre sorpresa, indignación y dolor. Al verlo entrar, levantó la vista con un gesto que Alejandro nunca olvidaría. «Así que este es su trabajo complicado», dijo dejando el diario sobre la mesa. «El hombre que me escuchaba en las madrugadas es en realidad uno de los empresarios más ricos de México». Alejandro intentó acercarse, pero ella retrocedió un paso. «Mariana, déjame explicarte». Su voz sonaba más vulnerable de lo que habría imaginado. «¿Explicarme qué?», lo interrumpió con un tono herido. «¿Que jugaba a ser alguien común para entretenerse un rato conmigo?». Él negó con la cabeza, desesperado. «No, no fue un juego. Desde el principio pensé que si te decía quién era, nunca hubieras hablado conmigo como lo hiciste. Necesitaba que me vieras como un hombre, no como un apellido». Mariana respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. «Y lo lograste, ¿sabes? Te vi como un hombre sincero, alguien distinto. Pero ahora entiendo que toda esa sinceridad estaba basada en una mentira». El silencio se hizo pesado entre los dos. Alejandro extendió la mano, como si un gesto pudiera borrar el engaño. «Yo también fui engañado toda mi vida por las apariencias. Contigo encontré la verdad, aunque la escondí por miedo». Mariana lo miró con los ojos empañados. «No entiendes, Alejandro. Yo nunca quise lujos ni promesas grandiosas. Solo quería hablar con alguien que no me viera como una carga. Pero tú me ocultaste lo más básico. ¿Quién eras en realidad?». La dureza de sus palabras lo atravesó. Intentó insistir, pero ella recogió el periódico, lo dobló con calma y lo dejó frente a él. «No necesito esto en mi vida», dijo con firmeza. «Mi madre me enseñó que la confianza es lo único que sostiene a las personas. Y tú la rompiste». Alejandro sintió que las paredes de la biblioteca se cerraban a su alrededor. La mujer que lo había hecho sentirse vivo otra vez, ahora lo rechazaba, y lo hacía con una claridad que no dejaba espacio a excusas. «Por favor, no me cierres la puerta», suplicó él. «No quiero que pienses que me acerqué con malas intenciones». Pero Mariana ya había recogido sus cosas. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Alejandro se quedó solo.
rodeado de libros y silencio, con la certeza de que había perdido lo único auténtico que había encontrado en años. Esa revelación, que había llegado a través de un simple periódico, se había convertido en su mayor condena. Alejandro regresó a la Ciudad de México con una sensación que no conocía: derrota. Ni en los peores momentos de su carrera había sentido un vacío tan grande. Desde la ventanilla del automóvil que lo traía de vuelta, observaba los edificios iluminados de la capital, pero todo parecía ajeno, sin vida. Lo que antes lo llenaba de orgullo, ahora le parecía un escenario de cartón. Esa noche, en su penthouse, caminó de un lado a otro como un animal enjaulado. El silencio era ensordecedor. Abrió una botella de vino caro y la dejó a medio servir. Ni siquiera el sabor refinado lograba calmarle. Cada rincón del departamento le recordaba lo que Mariana había dicho: rompiste la confianza. Y ese eco lo desgarraba. Durante días enteros intentó enfocarse en el trabajo. Sus asistentes lo notaban distraído, incapaz de mantener la atención en las reuniones. En una de ellas, un socio lo felicitó por la proyección de crecimiento en Cancún, pero Alejandro apenas asintió, con la mente ausente. El dinero fluía, las inversiones se multiplicaban, pero nada de eso le daba sentido. Una tarde, su mejor amigo de la infancia, Rodrigo, lo visitó. Era uno de los pocos que conocía al Alejandro real antes de convertirse en magnate. Rodrigo lo encontró sentado frente al ventanal, con la mirada perdida en el horizonte. «Hermano, ¿qué te pasa?», preguntó mientras se dejaba caer en un sillón. Alejandro suspiró. «La perdí, Rodrigo. Encontré a alguien que me hacía sentir humano otra vez, y la perdí por mentirle». Rodrigo lo miró con atención. «¿Le mentiste en qué?». Alejandro bajó la voz, casi avergonzado. «Nunca le dije quién soy realmente. Quería que me viera como un hombre común, no como el millonario de las portadas. Y cuando lo descubrió, todo se vino abajo». Rodrigo negó con la cabeza. «Siempre fuiste así. Crees que ocultar quién eres te protege, pero al final te aísla. No se trata de lo que tienes, Alejandro, sino de cómo lo compartes». Las palabras lo golpearon con fuerza. Tal vez era eso. Había construido un imperio para esconderse detrás de él, y en el proceso había olvidado lo que significaba mostrarse vulnerable. Esa noche volvió a soñar con la casa de Mariana. Recordó el olor del pan, la calidez de su madre, la sencillez de la cocina. Despertó con lágrimas en los ojos, algo que no le pasaba desde niño. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que poseía, su vida carecía de lo esencial: alguien que lo aceptara sin condiciones. Intentó llamarla, pero nunca contestó. Envió mensajes que quedaron sin respuesta. Cada intento fallido lo hundía más. Comprendió que no había forma de forzar el regreso de alguien que ya había decidido cerrarle la puerta. Los días se convirtieron en semanas y la soledad se hizo insoportable. Dejó de asistir a fiestas, evitó entrevistas y apenas salía de su casa. Quienes lo rodeaban comenzaron a preocuparse, pero él no encontraba palabras para explicar lo que sentía. En su interior había una lucha constante. Por un lado, el orgullo que lo había llevado a la cima. Por otro, la necesidad de ser honesto, de reconstruirse desde cero. Y en medio de esa batalla, el recuerdo de Mariana se mantenía vivo, recordándole que aún era posible encontrar un camino distinto. Al final de una de esas largas noches de insomnio, Alejandro se miró en el espejo y apenas se reconoció. Ojeras, cansancio y una mirada apagada. No era el millonario exitoso que todos admiraban. Era un hombre quebrado, que por primera vez aceptaba que había perdido lo que realmente importaba. Y aunque no lo sabía aún, ese quiebre sería el inicio de su transformación. El vacío que Mariana había dejado se convirtió en un espejo brutal. Alejandro comprendió que seguir encerrado en su penthouse no lo llevaría a nada, así que una mañana tomó una decisión que sorprendió incluso a sus asistentes. Canceló varios viajes internacionales y pidió que le organizaran reuniones con líderes comunitarios de Puebla. Nadie entendía sus motivos, pero él sabía que no podía seguir viviendo solo para aumentar su fortuna. De regreso en aquella ciudad,
Recorrió barrios que antes había ignorado. Caminó entre casas humildes, calles polvorientas y escuelas con paredes despintadas. Escuchó historias de madres que trabajaban jornadas dobles para alimentar a sus hijos, de jóvenes que abandonaban la escuela por falta de recursos, de ancianos que sobrevivían con lo mínimo. Cada relato le golpeaba más fuerte que cualquier junta empresarial. En una pequeña comunidad visitó una biblioteca casi abandonada. Los estantes estaban vacíos, las sillas rotas y el techo dejaba filtrar la lluvia. Los niños que lo miraban con curiosidad apenas tenían acceso a unos pocos libros desgastados. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Recordó a Mariana, recordando su pasión por proteger la lectura, y pensó en cómo aquel lugar reflejaba exactamente lo que ella le había contado. «Podríamos restaurarlo», le dijo a uno de los líderes comunitarios. «No solo este, sino todos los espacios culturales que aún sobreviven». El hombre lo observó incrédulo. «¿De verdad lo dice en serio?» «Estas cosas no le interesan a la gente de dinero». Alejandro sostuvo la mirada. «Me interesa porque entiendo lo que significan». En los meses siguientes, destinó parte de su fortuna a proyectos sociales, remodelación de bibliotecas, becas para estudiantes, programas de salud en barrios marginados. Lo hizo sin conferencias de prensa, sin publicidad. No quería reconocimiento, quería transformación. Y poco a poco comenzó a sentir algo nuevo, satisfacción genuina, distinta a la que daban los millones en el banco. Cada vez que regresaba a supervisar las obras, hablaba con la gente del lugar, escuchaba sus problemas, compartía comidas sencillas en patios abiertos, reía con los niños que lo tomaban de la mano como si fuera uno más. En esas interacciones descubrió un tipo de riqueza que nunca había experimentado. Una tarde, mientras observaba cómo pintaban de colores vivos la fachada de una biblioteca restaurada, Rodrigo lo acompañó y lo miró con orgullo. «Hermano, este eres tú de verdad», dijo. «No el de las portadas, no el de los trajes caros. Este». Alejandro sonrió levemente, con la mirada fija en los niños que corrían alrededor. «Tal vez tenía que perderlo todo para darme cuenta». Rodrigo lo palmeó en el hombro. «No lo perdiste todo. Tal vez perdiste a quien querías, pero ganaste algo que nunca habías tenido. Propósito». Esas palabras se quedaron en su mente. Sabía que Mariana probablemente no sabría nada de lo que estaba haciendo, y tampoco estaba seguro de querer que lo supiera. No buscaba recuperarla con demostraciones grandiosas. Quería, antes que nada, reconciliarse consigo mismo. Al caer la noche, mientras regresaba a su hotel, pensó en ella de nuevo. Se preguntó si estaría leyendo en la biblioteca de siempre, o cuidando a su madre con la misma dedicación incansable. Su recuerdo ya no le dolía con la misma intensidad, sino que se había convertido en una especie de brújula silenciosa. Ella había sido el catalizador que lo empujó a cambiar, aunque ahora estuviera lejos. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro durmió en paz. Sabía que su vida no volvería a ser la misma. La soledad seguía allí, pero ya no era un vacío estéril. Se había transformado en un terreno fértil, en el inicio de algo nuevo. El sol de la tarde bañaba las calles de Puebla cuando Alejandro regresó para inaugurar oficialmente una de las bibliotecas restauradas. Era un acto sencillo, sin cámaras de televisión ni políticos, solo vecinos, maestros y niños felices por tener un espacio digno. Para él, ese momento significaba mucho más que cualquier apertura de hotel. Mientras recorría el lugar, saludando a los pequeños que hojeaban libros nuevos con asombro, sintió de pronto una mirada clavada en él. Al girar, su corazón se detuvo. Mariana estaba allí. De pie, entre la multitud, lo observaba con una mezcla de sorpresa y cautela. El tiempo pareció suspenderse. No sabía si debía acercarse o dejar que fuera ella quien decidiera. Al final, fue Mariana quien dio un paso al frente, con el gesto serio, pero sin la dureza de la última vez. «Así que esto también es obra suya», dijo en voz baja cuando lo tuvo cerca.
Alejandro tragó saliva. Sí. Pero no lo hice para demostrar nada. Lo hice porque entendí que tenía que cambiar. Ella lo observó con detenimiento. Había en su mirada un matiz distinto. Ya no era la desconfianza absoluta, pero tampoco la cercanía de antes. Era algo intermedio, como quien quiere creer pero aún teme. No pensé volver a verlo aquí, confesó Mariana. Yo tampoco pensé que estaría frente a ti otra vez, respondió él con sinceridad. Pero si lo estoy, quiero aprovechar para decirte algo. No busco que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que descubrí quién soy gracias a ti. Mariana no contestó de inmediato. Caminó junto a él entre los estantes recién pintados. Observó a los niños reír, a las madres conversar, a los maestros agradecer. La gente aquí lo admira, dijo finalmente. Y eso es algo que no se compra. Alejandro asintió. Lo sé. Por eso lo valoro más que cualquier inversión. Hubo un silencio prolongado entre ellos, lleno de todo lo que aún quedaba pendiente. Mariana suspiró y bajó la voz. No es fácil confiar otra vez. Me lastimó mucho descubrir quién era en realidad. Lo entiendo, contestó Alejandro. No te pido confianza inmediata. Solo quiero demostrarte con hechos que no soy el hombre superficial que creías. Mariana lo miró fijamente, como si intentara descifrar si hablaba en serio. Finalmente, sonrió apenas, con una chispa de ironía. Bueno, por lo menos ya no tiene que fingir que es un hombre común. Alejandro rió suavemente, agradecido por el comentario. Créeme, prefiero 1000 veces ser un hombre común contigo que un millonario solo en mis mansiones. Caminaron juntos hacia la salida. La tarde había adquirido un tono dorado y el aire fresco traía consigo el murmullo de la gente celebrando la reapertura. Alejandro sintió un peso aligerarse en su interior. No era un perdón total, pero era un inicio, un espacio abierto para un posible reencuentro real. Antes de despedirse, Mariana lo miró a los ojos. Lo que hizo aquí es valioso. Y aunque no sé qué pasará entre nosotros, me alegra ver que encontró un camino distinto. Alejandro inclinó la cabeza, emocionado. Ese camino empezó el día que escuché tu voz por accidente. Y desde entonces no he dejado de seguirlo. Mariana no respondió, pero su silencio ya no era rechazo. Era una pausa cargada de posibilidad. Luego se alejó entre la multitud, dejándolo con el corazón agitado y la esperanza renaciendo. Alejandro supo que aún quedaba mucho por hacer, pero esa chispa de apertura era suficiente para mantenerlo de pie. Los días siguientes al reencuentro estuvieron cargados de incertidumbre. Alejandro no presionó a Mariana. Entendía que su confianza debía ganarse poco a poco. En lugar de insistir con llamadas o visitas, decidió encontrar una manera de apoyarla sin invadir su espacio. Recordaba bien lo que ella le había confesado en la biblioteca, su sueño de escribir un libro. Esa frase había quedado grabada en su memoria, como un deseo escondido que merecía salir a la luz. Con la ayuda de Rodrigo, contactó a una pequeña editorial independiente de Puebla. No mencionó su nombre al principio, solo explicó que conocía a una mujer con talento y que quería darle la oportunidad de publicar. Revisaron algunos borradores que Mariana le había mostrado meses atrás, escritos que había guardado casi con vergüenza. Los editores se sorprendieron de la sensibilidad de su pluma. Una tarde, Alejandro se presentó en la biblioteca con una carpeta bajo el brazo. Mariana lo recibió con la misma mezcla de reserva y curiosidad que mantenía desde el reencuentro. «Quiero mostrarte algo», dijo él, extendiéndole la carpeta. Ella la abrió con cautela. Dentro había una propuesta editorial formal con su nombre en la portada. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Qué significa esto?», preguntó con la voz temblorosa. Alejandro habló con calma. «Significa que alguien cree en tus palabras, que tus historias merecen ser leídas y que tu sueño no tiene por qué quedarse guardado en un cajón». Mariana lo miró, conmovida pero también recelosa. «¿Esto es otra manera de comprar mi confianza?». Él negó de inmediato. «No, si fuera por mí, te lo habría ofrecido desde el principio. Pero lo hice ahora porque entendí que apoyar no es lo mismo que imponer. No quiero comprarte, Mariana.
Solo quiero ayudarte a creer en ti misma. Ella cerró la carpeta y bajó la mirada. Había una lucha evidente en su interior. Parte de ella quería aceptar. Otra parte temía caer en el mismo patrón de dependencia que siempre había evitado. No sé qué decir, murmuró. Alejandro dio un paso atrás, respetando su silencio. No tienes que decir nada ahora. Solo piensa en lo que significaría ver tu nombre impreso, compartir tu voz con otros. Si decides que no, lo aceptaré. Durante los días siguientes, Mariana meditó sobre la propuesta. Observaba a los niños en la biblioteca, pensaba en las noches de desvelo junto a su madre, en las páginas escritas con el corazón y escondidas por miedo. ¿Y si de verdad tenía algo que decir al mundo? Finalmente, lo llamó. «Acepto», dijo con un tono sereno, «pero con una condición. Quiero que esto sea mío. No quiero que nadie lo vea como un capricho financiado por un millonario». Alejandro sonrió al escucharla. «Será tuyo, Mariana. Completamente tuyo». El día en que firmó el contrato editorial, Alejandro la acompañó en silencio, sin robar protagonismo. La vio sonreír con una emoción que pocas veces había visto en ella. Esa felicidad genuina lo llenó más que cualquier negocio exitoso. Al salir, Mariana lo miró con ojos brillantes. «Tal vez me equivoqué contigo». Tal vez no todo fue una mentira. Alejandro sintió que el aire le regresaba al pecho. «No quiero demostrarte nada con palabras, solo con hechos». Mariana no respondió, pero su gesto ya no era distante. Había una apertura, una rendija de confianza que volvía a iluminar el camino entre ellos. Esa noche, Alejandro comprendió que el amor verdadero no se trata de grandiosos gestos ni de promesas vacías, sino de acompañar al otro en sus sueños, aunque cueste paciencia y humildad. El día de la presentación del libro de Mariana llegó con un aire de celebración íntima. La editorial había organizado un evento sencillo en una casona antigua del centro de Puebla, con estantes repletos de ejemplares recién impresos y un público conformado por vecinos, amigos y lectores curiosos. Alejandro estaba allí, sentado discretamente en la última fila, con el corazón latiendo como si fuera él quien estuviera a punto de exponer su alma. Mariana subió al estrado con un vestido sencillo color marfil. Sus manos temblaban al principio, pero al ver los rostros atentos frente a ella, recuperó la calma. Tomó uno de sus libros, lo sostuvo entre las manos y habló con voz firme. «Durante mucho tiempo pensé que mis palabras no tenían valor. Escribir era un refugio que guardaba solo para mí. Hoy entiendo que las historias no nacen para quedarse escondidas, sino para ser compartidas». Los aplausos llenaron la sala y Alejandro sintió que un nudo le apretaba la garganta. La veía sonreír con autenticidad, radiante en una felicidad que él solo había soñado darle. Al final de la presentación, Mariana se acercó a él. No había distancia en su mirada esta vez, sino una complicidad silenciosa. «Gracias por creer en mí cuando yo no lo hacía», dijo con ternura. Alejandro la observó fijamente. «No hice nada más que acompañarte. El mérito es tuyo». Ella sonrió, y esa sonrisa tuvo más valor que todas las ganancias que había acumulado en su vida. Era la confirmación de que había encontrado un lugar donde podía ser él mismo, sin máscaras ni títulos. Días después, mientras caminaban por el zócalo iluminado con faroles, Alejandro se atrevió a hablar de lo que había guardado tanto tiempo. «Mariana, siempre pensé que el amor era un lujo que no podía darme. Estaba tan acostumbrado a las apariencias que olvidé cómo se siente lo verdadero. Pero contigo aprendí que la riqueza real está en lo sencillo». Mariana lo escuchaba en silencio, con los ojos brillantes. «Yo también aprendí algo», respondió, «que a veces las heridas nos enseñan más que las certezas, y que incluso las personas que parecen tenerlo todo también necesitan ser salvadas». Alejandro tomó su mano con cuidado. «No sé qué nos depara el futuro, pero quiero que lo construyamos juntos, sin mentiras, sin apariencias, solo nosotros». Mariana apretó su mano en respuesta. «Eso es lo único que siempre quise».
El bullicio de la plaza, con niños corriendo y parejas paseando, se convirtió en un telón perfecto para ese instante. No había contratos, ni cifras, ni titulares de periódico. Solo dos personas dispuestas a darse una nueva oportunidad. Con el tiempo, Alejandro continuó con sus proyectos sociales, mientras Mariana avanzaba en su carrera como escritora. No vivieron un cuento de hadas, pero sí una vida auténtica, con dificultades compartidas y alegrías sencillas. Y en cada paso, recordaban que todo había empezado con una llamada equivocada en una noche cualquiera. Alejandro entendió al fin que el amor no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de escuchar, de sostener y de acompañar. Esa fue la lección que Mariana le regaló y que él llevó como el mayor tesoro de su vida. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte más relatos que nos recuerdan el verdadero valor de la vida. Y ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir disfrutando de más historias que te harán reflexionar y sentir.